Comenzamos en breve. Bueno, muchas gracias por asistir a este webinar. Espero que sea de muchísima utilidad para todos. Mi nombre es Ángela, pertenezco al equipo de Awin España. Llevo 3 años trabajando, incorporando marcas para que empiecen su estrategia de afiliación dentro de Awin. Vamos a ir empezando, así que poco a poco os iréis uniendo más gente. En cualquier caso, este webinar lo grabaremos. Os vamos a mostrar ahora una slide en la que podéis ver mi email de contacto por si necesitáis posteriormente contactar conmigo. Estaré encantada de ver con vosotros cualquier cosa. Además, podéis ir preguntando, podéis ir haciendo preguntas, que el equipo de marketing está detrás moderando esas preguntas y permitiendo que yo posteriormente, cuando terminemos el webinar, podamos responder a todas vuestras preguntas. Así que no os quedéis con nada, podéis ir comentando y luego responderemos a todo ello. Mi compañera Cris de Marketing ya os digo que está detrás de ello, así que sin problema. Cris, ¿me das acceso a la presentación, porfa? Vale, bueno, aquí podéis ver mi email de contacto para que podáis contactar conmigo. Como os comentaba, llevo 3 años trabajando en Awin. Mi finalidad es ayudar a las marcas a arrancar con su estrategia de afiliación dentro de Awin. No sé si ya conocéis quién es Awin, pero bueno, os comento un poco a grandes rasgos. Somos una red líder en afiliación a nivel mundial. Actualmente contamos con más de 1000 empleados, presentes en 15 oficinas a lo largo del globo, y contamos con más de 16.000 anunciantes y más de 230.000 afiliados en activo. En 2019 generamos 147 millones de ventas. Y bueno, pues al final hacemos marketing de afiliación y nuestra misión como tal es crear relaciones a largo plazo entre anunciantes y publishers, brindándoles tecnología, servicio y capacidad para poder desarrollar ese modelo, principalmente enfocado a resultados, ¿vale? Es el principal objetivo y la finalidad de la estrategia es generar un ROI y una rentabilidad. Me gustaría empezar este webinar con una frase de Pablo Picasso en la que dice que la acción es la clave fundamental de todo éxito. Y quiero empezar el webinar con esta frase porque creo que representa muy bien lo que vamos a hablar dentro de este webinar, de esa acción en estos momentos tan complicados. Para que os hagáis un poco una idea de lo que vamos a ir hablando, vamos a empezar hablando un poco del contexto de afiliación en la publicidad digital y sobre todo en esta nueva normalidad, ¿no? Cómo nos ha afectado el COVID, mostrándoos estadísticas y mostrándoos información y data que os permita evaluar de qué manera también ha afectado a afiliación. A partir de ahí os voy a contar un poco por qué marketing de afiliados puede ser un aliado en estos momentos y por último vamos a intentar contestar a esa pregunta que tanto se escucha, que es el ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué pasa? ¿Qué hacemos? Empezando por, bueno, en qué punto se encontraba afiliación
antes de este COVID, antes de este coronavirus, de esta situación. Vamos a ver un poco cuál era la situación de afiliación dentro de la publicidad digital. Continuaremos analizando el impacto que ha tenido el coronavirus, bueno, pues en el contexto general de España y posteriormente en el contexto de afiliación. Para empezar, bueno, quería empezar contando un poco cuál es la situación de afiliación previa al coronavirus. He oído mucho esas comparativas, ¿no? Nos gusta mucho comparar y una de las comparativas que más se escuchaban era la crisis del 2008, ¿no? Comparamos mucho esta crisis con la del 2008, aunque hay varios puntos diferenciales que comentaremos más adelante. Al final, la crisis del 2008, juntada un poco con los desarrollos tecnológicos y, bueno, otros factores, lo que nos devolvió es un consumidor más cauteloso, ¿no? Un consumidor que tenía herramientas que potenciaban hábitos de compra más inteligentes, ¿no? Y, en consecuencia, les facilitó que adoptaran una posición más activa respecto a las marcas, ¿no? Ya no era tan pasiva, el centro ya no era el producto, sino que el centro se volvió el cliente. Y las marcas apostaban por conocer y apuestan por conocer a ese cliente y adaptar, bueno, pues adaptar el mensaje, ¿no? El mensaje a este usuario, sobre todo para que sean activos con nuestro producto y nuestro servicio, sean participativos y compartan su opinión y su experiencia respecto a determinados productos o servicios. Otro de los puntos que también eran importantes para este usuario es que eran exigentes, ¿no? Es una característica que también les precedía, porque al final tenían acceso a una gran cantidad de recursos, a mucha información, eran consumidores muy informados y por lo tanto se volvían más exigentes, incluso capaces de comparar multitud de productos en cuestión de segundos, ¿no? Esa comparativa se volvió parte de su proceso de compra. Por lo tanto, esta situación provocó que las marcas tuvieran que adaptar, como ya hemos dicho, su mensaje a este usuario y adaptar su estrategia que antes estaba basada totalmente en medios tradicionales, que ya estaba un poco saturada, o sea, ya saturaba a los usuarios, cada vez eran usuarios más desconfiados de este tipo de publicidad, intentaban bloquearla cada vez más y por ello, pues al final llevó a buscar otras soluciones que permitieran ser más competitivas y más atractivas, ¿no? El cliente se volvió el centro y dado a eso el cambio vino en tres caminos: la personalización y la data, que al final consistía un poco pues, en conocer a ese cliente, en segmentarlo, y esa información nos permitía conectar con ellos a través del mensaje. A partir de ahí, otro de los caminos que se tuvieron muy en cuenta era recuperar esa confianza, ¿no? Al final, estaba todo enfocado en buscar ese soporte que trasladara confianza al usuario, ¿no? Que el usuario confiara en este soporte para nosotros poder derivar el mensaje a través de esos soportes y que realmente esa estrategia de comunicación tuviera éxito y no se bloqueara, ¿no? Logrando pues, o buscando formatos menos intrusivos. Y la última pata de este cambio sería la participación, ¿no? Al final se buscaban estrategias muy pool en las que se fomentaban que el cliente pues, compartiera experiencias y se fomentara ese boca a boca, ¿vale? El tradicional boca a boca, pero con ese matiz viral que nos permitía Internet y nos permitía las redes sociales. Todo esto nos llevaba a la situación que había actual, o mejor dicho, antes de COVID, ¿vale? Que como veis os lo he traducido un poco en datos. El año pasado fue la primera vez que la IAB incluía afiliación dentro de su estudio anual de inversión publicitaria. Y nos mostraba el crecimiento que había tenido la industria de afiliación, que era de un 25,2% desde el 2018 al 2019. Habíamos hablado de que, bueno, la crisis o esa situación provocada por el desarrollo tecnológico llevaba a las marcas a adaptar y a llevar su estrategia un poco más
a otros formatos, ¿no? Por eso también se ve un crecimiento paulatino en la inversión en publicidad y ya no tanto en medios tradicionales, ¿no? Es más, el crecimiento que hubo respecto al año anterior fue de un 10,5% en publicidad online únicamente, dentro de la cual encontramos el marketing de afiliados. Además, otro dato que me parecía interesante dentro de este contexto es que el 33%, según un estudio de eMarketer, ya se planean dentro de sus planes digitales invertir en afiliación, ¿no? Y esto es realmente interesante. Después de todo esto, llegó COVID de forma bastante abrupta y, como os decía antes, se comparaba mucho esta crisis con la crisis de este 2008, pero realmente, si hacemos un poco zoom y comparativa, existen dos diferencias claves. Una es el carácter temporal y el impacto inmediato que ha tenido el COVID, que ha sido de forma muy cortoplacista y que aún así tendrá unas implicaciones estructurales futuras. Que no podemos más que hacer y estimaciones que se ven bastantes informes y bastantes reportes en los cuales hacen estimaciones de cuál puede ser ese impacto a futuro. Y luego, otro de las diferencias es el impacto tanto en la demanda, ¿vale?, en los consumidores finales, como en la oferta, ¿no?, en la oferta de las empresas. En 2008 la demanda afectaba más a la disminución de la renta disponible, pero en esta crisis sanitaria está afectando tanto a la demanda como a la oferta, ¿vale? Se está adaptando mucho más. Respecto a datos, realmente existe aún todavía mucha incertidumbre en cuál será el impacto, como ya hablábamos, tanto a nivel económico como a nivel social, pero sí que es cierto, existen algunas estimaciones de qué escenarios podemos encontrarnos. Es más, el FMI hablaba de que el PIB caía cada mes de confinamiento unos 3 puntos, que la tasa de empleo estimado de 2020 se situaría en unos 14,41%, según el IAES, y que más de 578.000 afectados por ERTE se encontraban actualmente ahora mismo en España. En líneas generales, sobre la recuperación, existen bastantes opiniones, aunque en el mundo online, sobre todo el tema de hostelerías y viajes, se va a ver un poco más afectado. También se tiene mucha confianza en el sector viajes, quizás más enfocado a un sector, a un formato más nacional, ¿vale?, a un viaje nacional, pero sí que se establece como un factor fundamental en la recuperación, ¿vale? Y es que los españoles realmente están deseando realizar actividades que tengan que ver con restauración, que también podemos asociarlo con esa vida social que ahora mismo vemos más mermada, o el viajar, ¿no? Esto lo digo porque, por ejemplo, en un análisis que hizo Elogia, ya se ven las primeras categorías de gasto. Lo que más nos apetece hacer es, en un 65%, ese formato de restauración, ¿no?, el ir a restaurantes, a bares, a reactivar nuestra vida social, y en un 42% volver a viajar. Además, también un dato bastante interesante es que el 40% de los españoles declara que le gustaría pasar por un centro de actividad estética previamente a reactivar su vida social. Respecto a cómo ha afectado el COVID, más enfocado al e-commerce, ¿vale?, y al mundo digital, haciendo zoom aquí, sí que es cierto que se ve un poco la cara opuesta de la moneda, ¿no? Sí que es cierto que en un formato más offline se ha visto mucho más afectado, por lo que es evidente. Pero sí que es cierto que en el e-commerce está existiendo un crecimiento en ventas de más de un 63% si se compara con el mismo periodo del año anterior en España. Además, la demanda de productos a través de Internet ha crecido en un 33,5%, según DoFinder, y las búsquedas online que se han hecho durante estos periodos también han crecido, se han visto incrementadas en un 20%. Es evidente que este crecimiento no ha venido solo y que ha tenido un motivo. Al final, el COVID se tiene
que tener en cuenta otras circunstancias, ¿no? Es decir, este crecimiento también viene acompañado de un cambio en estos e-commerce o en las actividades que estaban realizando de forma normal. Entre estos cambios que también están afectando a los e-commerce y que hay que tener en cuenta es el incremento que se tiene que tener en la seguridad sanitaria respecto a la manipulación de productos, a los trabajadores que participan en ellos, en las rupturas de stocks que sobre todo existieron al principio, ¿vale? Cuando la parte asiática estaba quizás más paralizada, hubo bastante desabastecimiento de materiales y, por lo tanto, rotura de stocks, que en muchos casos muchos e-commerce también se encuentran en este momento pues con este tipo de problemas. Y tema de logística y envíos, ¿no? La alta demanda pues también afecta a que se dilaten los tiempos de entrega y tengamos que contar con ello. Por otra parte, se está viendo también mucho responsabilidad social corporativa, ¿no? Al final, el compromiso de las empresas con respecto a la crisis y a la sociedad se está haciendo presente, o sea, se ve que todos en mayor o menor medida se han colaborado o han aportado su granito de arena a la situación y de esa manera lo han comunicado. Algunas soluciones respecto a todos estos puntos que comentábamos ahora mismo que se han propuesto en afiliación son varias. Lo voy a dividir en 3 niveles, que es la flexibilidad, la transparencia y la adaptación, que creo que son 3 adjetivos que definen muy bien la situación en sí. Y en afiliación hemos visto que los anunciantes han optado por estas 3 medidas, ¿no? La flexibilidad en cuanto al cambio de políticas de envío y devoluciones. Esto ha permitido generar con el usuario mayor conversión, es decir, que se sientan más confiados a la hora de comprar y ha mejorado de esta manera la tasa de conversión. Además, también vemos que bueno, pues los consumidores aceptan mejor esas dilataciones en los tiempos de envío si no tienen que pagarlos ellos. Y trasladado un poco a afiliación, como se ha adaptado, se ha modificado, son básicamente los tiempos de validación de esas ventas. Al final, el marketing de afiliados es un modelo enfocado a resultados, es decir, que la marca paga al afiliado en base a las ventas que genera, por ejemplo. Pero esas ventas tienen que ser validadas, ¿vale? Entonces, el periodo normal de validación suele ser de 30 días por políticas de devolución normales. Luego existen excepciones, por supuesto, esta sería una de ellas. Entonces, lo que hemos visto dilatado es este tiempo de validación, ¿vale? Hemos flexibilizado desde eWin estos tiempos de validación para que el anunciante tuviera más margen de cara a poder también ellos flexibilizar estas devoluciones. En el área más de transparencia, al final se busca claridad, tanto hacia los clientes como hacia los partnerships o a los afiliados que ya tenían activos. Al final, desde afiliación se ha primado la reinversión de packs, bien derivados a otros momentos o bien en ajustes de planes de comunicación que ya estaban previstos. Además, desde eWin hemos lanzado el COVID Tracker, ¿vale? Que luego os indicaré un poco dónde podéis encontrarlo, pero es una herramienta que se ha realizado con Power BI, con un sistema de Business Intelligence que tenemos en casa, para poder dar una información de productos que están funcionando mejor y que de esa manera se una con esa adaptación, que es el tercer pilar, ¿no?, que hablábamos, y se adapten, se prioricen aquellos productos que mejor funcionan dentro de cada marca, ya que los afiliados también están dando prioridad a este tipo de productos y están dando más push a este tipo de ventas. Luego veremos un poco más con zoom qué tipo de subsectores han visto un crecimiento, ¿vale? Y otra de las maneras en las que también se adaptan es proporcionando o adaptando esos contenidos, con, por ejemplo, landings específicas de yo me quedo en casa y recomendando esos productos que ayudarán a los consumidores al final bueno, pues que la estancia en casa se les haga un poco más llevadera. Algunas marcas también están aprovechando para, bueno, pues ofrecer contenidos gratuitos o trials de productos que generen más engagement con el usuario, y también otras marcas
que bueno, no tienen esa posibilidad, pues ofertan o realizan descuentos. Haciendo más zoom ahora sobre el impacto dentro de afiliación, bueno, pues vemos un poco a partir del punto crítico 14 de marzo en el cual, bueno, pues estalla o se produce ese estado de alarma. Se ve un crecimiento tanto en clics, lo que hablábamos de ese crecimiento en búsquedas, como en ventas. Y además está muy parejo, ¿vale? Es decir, es un tráfico muy cualificado y muy enfocado a ventas. Y pues como podéis ver, no sé si tengo aquí por aquí un puntero, ¿vale? Como veis, el crecimiento es ascendente. Evidentemente, esto no afecta a todos los sectores por igual. Hay sectores que se ven más afectados, como puede ser, por ejemplo, el sector viajes, que sí que ha visto una bajada de ventas en un 57%, aunque, como ya os digo, se están tomando bastantes medidas de cara a poder pues, solventarlo de aquí a futuro. Sí que es cierto que de esto, bueno, no me quiero meter mucho porque ya hicieron mis compañeras un webinar en la IAB, que bueno, desde marketing a lo mejor nos pueden indicar si es accesible o si de alguna manera se puede compartir esa información para los que estéis más interesados en esto. Y luego en toda la parte de retail sí que se ve ese crecimiento, ¿vale? Es decir, year over year se ha visto un crecimiento de un 96% en ventas. Las categorías que más crecen pues están todo lo que es pijamas o ropa de estar por casa, regalos, ¿vale? Hemos optado por regalar bastante y videojuegos o otras formas de entretenimiento. Otras categorías que también están destacadas es todo el tema de hogar, belleza, ropa de deporte, ¿vale? Son principalmente las categorías que se han visto más beneficiadas. Además, algo que también hemos visto bastante representado es la participación o el cambio de tendencias que está existiendo en el canal online, ¿no? Al final, cada vez más usuarios han roto esa barrera online, ¿no? Han hecho sus primeras compras online y se han bautizado en esto de comprar online, por lo que es muy probable que el crecimiento que ya se estimaba que iba a tener el canal online sea aún mayor tras esto. Al final hay muchos hábitos que han cambiado, se han adoptado otros nuevos por fuerza mayor o no, pero es que sí que es cierto que al final el e-commerce puede que gane mucho más adeptos a comprar online. Entonces es algo que desde luego tenemos que tener muy en cuenta y que es un dato muy beneficioso, ¿no? Para todo el canal online. Si hacemos un poco zoom en la forma de consumir contenidos online, también hemos visto un cambio, ¿vale? Como podéis ver en este gráfico, se muestra un poquito los canales que más peso tenían en las ventas antes de COVID y los que más peso tienen ahora, ¿vale? Por ejemplo, se ve un cambio en códigos de descuento, ¿vale? Antes, por ejemplo, el canal de cashback tenía mucha más fuerza y ahora el cliente busca un descuento más directo o más inmediato, más que una acumulación de puntos. Aunque sí que es cierto que este canal de cashback y loyalty, de fidelización, no ha caído tampoco mucho. También es cierto que esta tendencia está muy derivada a lo que hablábamos antes, ¿no? A la adaptación que han tenido las marcas en sus ofertas. Al final están ofreciendo pues esos trials, esos códigos de descuento que se adecúan un poco a la situación que está viviendo la población española también a nivel económico, debido a los ERTEs y demás. Entonces, sí que se ha visto ese cambio. Otro de los cambios que también, bueno, pues era previsible es el cambio en contenidos, ¿vale? Se consume mucho más contenido, tanto en formato editorial, en formato blogs, redes sociales. Entonces, sí que es importante el estar presente en estos soportes. Es el momento idóneo. Al final, el incremento de tiempo que pasan
los usuarios en Internet es mucho mayor, porque sí que es cierto que disponen de mucho más tiempo, entonces es el momento de estar ahí, de acompañarlos, de generar ese engagement, de adaptarnos, como habíamos dicho antes, generando ese contenido de valor que nos proporcione esta oportunidad, pues al final de estar a su lado de esta manera. Muchas veces sí que es cierto que esta adaptación, bueno, pues al final esta situación queda la pregunta, ¿no? Siempre queda la pregunta, ¿cómo reaccionamos, no? Al final está claro que sí, hay que adaptarse, hay que flexibilizar, ¿no? Pero bueno, evidentemente a todos en una situación nueva nos lleva siempre lo que hablábamos antes, ¿no? A comparar con situaciones pasadas, a ver si tiene algún punto de conexión y si de esa manera atinamos a cómo enfocarlo, pero sí que es cierto que al final, bueno, pues cada crisis o cada situación tiene una serie de patrones diferentes y hay que intentar adaptarse en función bueno, pues de lo que nos indica el mercado y de, como hablamos al principio, lo que nos indica el cliente, que al final es nuestro centro. Respecto a esto, nosotros tenemos una serie de pautas que al final van muy enlazadas unas con la otra. La primera de ellas, y sobre todo pues también enfocadas evidentemente al canal de afiliación, bueno, pues la primera es evitar tener esa sensación de miedo, descontrol que nos lleve a la falta de coherencia, ¿no? A realizar acciones fuera totalmente de la línea de marca o de la estrategia que ya llevábamos. Por ejemplo, en afiliación sí que hemos visto pues voy a pausarlo todo sin mucho tiempo de preaviso, ¿no? Y ese descontrol, ese miedo que es normal, es totalmente lógico dada la situación, pero bueno, al final hay que tener claro que el modelo de afiliación o la naturaleza del modelo de afiliación es una relación a largo plazo y basada todo en resultados. Por lo tanto, el pausar de la noche a la mañana un programa puede llevar a un rechazo por parte de los afiliados, a que nos prioricen otras marcas versus a la nuestra, y cuando queramos retomar esa colaboración, bueno, pues la relación esté un poco ya resentida. Por lo tanto, es importante comunicar que al final cualquier cambio o medida hay que intentar tomarlo con tiempo, apoyarse, por supuesto, en afiliación, o sea, bueno, en el equipo de Awin o en los equipos que tenemos para poder tomar la decisión correcta, para buscar otra estrategia o reorientar el enfoque que teníamos hasta ese momento, que es evidente que hay que reenfocarlo, o bien para optimizarlo más, o bien pues para buscar una solución, como ha podido ser en la industria más de travel. Pero sí que es cierto que es importante no perder el foco en que marketing de afiliados es un modelo totalmente enfocado a performance, donde para que haya inversión tiene que existir una venta. Por lo tanto, el riesgo es muy bajo y el riesgo de parar una colaboración de este tipo es muy alto porque vamos a dañar esas colaboraciones con estos partners que hablábamos. Por lo tanto, resumiendo un poco, al final es evitar esa sensación de descontrol, evitar esa falta de coherencia y pensar a largo plazo, ¿vale? Bueno, aquí os linkeaba, no sé si luego podremos compartir la presentación, pero aquí os linkeaba un artículo muy interesante en el cual pues nos invita a pensar en ese largo plazo, que al final para ninguna empresa parar es una opción y siempre podemos reinventarnos. Se me viene a la cabeza ahora mismo el caso de Cabify, porque bueno, me parece una reinvención y una adaptación a la situación bastante interesante, en donde, bueno, pues además de esos mensajes positivos en el techo, que en cualquier otro contexto nunca se hubiese imaginado un mensaje en el techo de un coche, porque nadie lo vería, pero claro, ahora todos estamos en casa y quien más o quien menos está asomado a la terraza. Entonces, esa es una de las adaptaciones. Otra de ellas ha sido el llevar a estos sanitarios de forma gratuita a sus puestos de trabajo, ¿vale? Esa conexión, ese compromiso con la sociedad, esa responsabilidad social corporativa de la que hablábamos antes, o
o bueno, el reinventar un poco el modelo de negocio, llevando la compra o ese sistema un poco más globo, ¿no? Esa reinvención a ese formato para no tener a sus conductores parados, ¿no? Entonces, es un poco el buscar esas alternativas, el pensar a largo plazo, porque al final parar no es una opción, va a perjudicar, entonces, pues es esencial. Respecto a la comunicación, como hablábamos antes, es un poco una comunicación de cara al exterior proactiva, transparente, de calma y sobre todo pues mostrarse al lado del usuario, ¿no? Que estamos ahí y que no pasa nada, ¿no? Lo superaremos juntos. Respecto a potenciar productos con alta demanda, pues es evidente, ¿vale? Igual que la reinvención en otros formatos, como el ejemplo que os ponía de Cabify, también el potenciar productos con alta demanda dentro de nuestro portfolio, pues va a hacer que el incremento en ventas sea significativo. Entonces, toda esa comunicación enfocada a esto pues es esencial. Evidentemente, en nuestro caso, pues sí que proporcionamos a los anunciantes este tipo de información para que ellos sepan también dentro del canal de afiliación qué es lo que más está funcionando y de esa manera poder reorientarlo tanto a los afiliados como a la parte más de anunciante para que ambas partes sepan cómo enfocar esa comunicación. Hablando, haciendo más zoom en cómo afiliación puede ser un aliado, ahora entraremos en más detalle, pero sí que, bueno, a grandes rasgos, sí que es un formato que se adapta muy bien a lo que veíamos anteriormente por varios motivos. El primero de ellos es la flexibilidad, ¿vale? Al final, creo que en toda acción que tengamos ahora mismo en mente tiene que existir esta flexibilidad respecto a la estrategia, ¿no? Al poder en todo momento medir y controlar lo que viene siendo la estrategia en sí, qué está pasando, para poder adaptarnos, ¿no? Ir adaptándonos tanto a lo que está pasando como a lo que nos dicen las métricas y la información. En el canal de afiliación, bueno, ahora estaréis viendo aquí un vídeo automático, el cual, bueno, pues va mostrando un poco cómo es la plataforma de Awin, ¿vale? Lo que nos permite ver y lo que no. Dentro de esta vais a poder ver reports e información. En este caso está analizando, pues bueno, todos los afiliados o todos los partnerships que encontramos, porque bueno, al igual que adaptamos toda la parte de productos, pues habrá que buscar también afiliados que promocionen e incentiven estos nuevos productos de la mejor manera. Más que nada porque hay alternativas más que de sobra, que ahora veremos, ¿vale? Que cubren todo el funnel o todo el proceso de decisión de compra del usuario. ¿Vale? Entonces, esta adaptación, o sea, esta flexibilidad en el control de todos los aspectos de la estrategia, de tener toda la parte de reportes que nos indiquen no solo las ventas que se están haciendo, sino cuál es la tasa de conversión de cada afiliado, cuáles son los clics, cuántas son las impresiones, ¿vale? Y que de esa manera podamos optimizar y establecer cuáles son los afiliados más estratégicos, de qué manera reorientarlos. A lo mejor se pueden hacer estrategias de optimización on-site o enfocarlo más quizás a la parte de contenidos que vemos que está teniendo un boom ahora mismo, ¿vale? Todo este tipo de información que nos va a dar la plataforma y que nos van a dar estos reports gracias a la tecnología previamente implementada, por supuesto, a través de un tracking dentro de la web. Pues es esencial, ¿vale? Aquí, por ejemplo, veis las ventas que se están haciendo, multidispositivo nos indica si se ha hecho en mobile o si se ha hecho en ordenador. De esta manera también se puede optimizar el tráfico o qué afiliados nos interesan más a nivel de tráfico.
Yéndonos un poco más a otras ventajas o a otros beneficios y el por qué, ¿no? Al final es el por qué consideramos afiliación como un aliado, es que está enfocado a un modelo performance, ¿vale? Es un modelo que está orientado a resultados. Al final, como hablábamos antes, la marca paga al afiliado únicamente cuando existe una venta. Entonces, para que haya inversión, tiene que haber esa venta. Entonces, el riesgo es el mínimo posible. Por supuesto que se pueden hacer inversiones a fijos o se pueden contratar packs puntuales en los cuales paqueticemos un servicio muy concreto que nos interese de una determinada manera. Pero todo esto es complementario al modelo de afiliación y que, por supuesto, ayuda y potencia las ventas, ¿no? Pero se puede decidir en qué momento realizarse o en qué fecha realizarse o cómo realizarse, ¿vale? Lo que hablábamos un poco de esta adaptación y de esta flexibilidad que nos permite. Pero principalmente es un modelo enfocado a performance. Con performance estoy hablando todo el rato de ventas, pero realmente hay muchos resultados posibles a compensar o a remunerar. Hablaremos ahora más en detalle, pero bueno, se pueden también recompensar esos leads, se pueden recompensar si es un producto, pues a lo mejor que requiere una fuerza comercial detrás y que no es una venta tan impulsiva como puede ser el comprarnos un pantalón, ¿vale? Por ejemplo, en el sector seguros, normalmente sí que se requiere de esa fuerza de ventas detrás de ello, aunque cada vez ya os digo que la adaptación es mayor y ya hay seguros que convierten 100% online. Pero bueno, básicamente con esto el kit o el tip es básicamente que el riesgo es el menor posible, puesto que se paga a resultados. Si no hay venta, no hay inversión. Otro de los puntos es la escalabilidad, ¿vale? Es decir, la variedad de soportes que tenemos para transmitir el mensaje y que los usuarios confíen en ellos, ¿vale? Al final, todos estos soportes que encontramos dentro de la plataforma, que ahora mismo en Awin tenemos una familia de más de 200.000 afiliados, bueno, pues al final son soportes en los que los usuarios confían, que los usuarios consultan y que son su fuente de recurso, de lo que tiran a la hora de decidir si comprar un producto o no y que en alguna de las etapas se encuentran, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos maximizar el alcance todo lo que queramos porque tenemos todas estas opciones que hablábamos y eso nos permite pues escalarlo y hacerlo todo lo grande que queramos o difundir el mensaje todo lo que queramos. Muy relacionado con lo que hablábamos de los afiliados es que hay mucha variedad, ¿vale? Es decir, cubre todo el proceso de compra, todo ese proceso de decisión, ese funnel de conversión, lo cubre. Tenemos afiliados que cubren más la parte alta del funnel, ese proceso en el que el usuario busca esa información con blogs, editoriales y según va bajando por ese funnel en el que ya tiene la decisión más clara, pero bueno, está buscando opciones, está buscando información que le permita tomar la decisión adecuada en determinado producto, pues por ejemplo con comparadores de precio o ya más en la parte baja del funnel en la cual pues buscamos ya ese empuje hacia la venta pues con códigos de descuento. Códigos de descuento que ya encontramos hasta códigos de descuento más dinámicos o optimizadores on-sites como puede ser, por ejemplo, Bluenote, que nos permite, bueno, pues al final optimizar esa conversión y que esa conversión se realice, ¿no? Que no se nos escape. Realmente hay tecnologías y hay afiliados que nos sorprenden cada día se actualizan, se buscan nuevos. Detrás de todo esto, evidentemente, hay un equipo de publisher trabajando sobre ello, buscando nuevos modelos, potenciando los existentes en la red con nuevas colaboraciones. Y bueno, pues cada vez tenemos más opciones que nos permiten tener cubierto todo ese proceso de decisión del usuario y poder posicionarnos y hacer foco en función de, ya os digo, con total flexibilidad
hacer foco en el formato que más nos interesa en ese momento para cumplir los objetivos de la marca, ¿no? Muy relacionado con esto, con los objetivos, está la diversidad de acciones y modelos, ¿no? Que es precisamente de lo que hablábamos. Al final, la posibilidad de alinear los objetivos internos de una marca con afiliación son muchísimos. Todo esto es posible gracias al MasterTag, ¿vale? Es decir, a la tecnología de Ewin que incluimos al inicio en las páginas de las marcas, que lo que nos permite es alinear totalmente los objetivos que tiene la marca con el canal. No solo hablábamos de esa remuneración por venta, que por supuesto está ahí, pero es que indirectamente vamos a tener otros beneficios. Vamos a tener un incremento de tráfico cualificado y un incremento de visibilidad, porque para llegar a esa venta el afiliado va a tener que hacer un trabajo previo de ese brand awareness para poder derivarnos tráfico cualificado que realmente conviertan y ellos puedan cobrar, porque al final yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Al final, si nosotros tuviésemos una tienda física, nosotros tendríamos a nuestros trabajadores que tienen su sueldo y que vendan más o vendan menos, al final de mes ellos tienen su jornal, ¿no? Su salario. Pero los afiliados que nos venden online son el equitativo a nuestro formato online, son nuestros vendedores online. Realmente únicamente cobran si generan esa venta, ¿vale? Entonces, todo ese proceso, perdón, todo ese proceso tiene que ser muy optimizado de cara a que esa conversión llegue, ¿vale? Y luego bueno, lo que hablábamos antes, no únicamente pueden ser ventas, pueden estar enfocados también, por ejemplo, a la generación de leads para formatos que requieran una fuerza comercial detrás o una cualificación más de esa venta. También me gustaría resaltar que se habla mucho de conseguir esa venta, pero realmente afiliación nos ofrece muchísimas opciones para alinear todos los objetivos que tengamos internamente y fortalecerlos, ¿vale? Ser un complemento a lo que ya tenemos dentro de la marca y ser esa extensión, ¿no? Con estos otros objetivos me refiero a que el MasterTag nos permite o la tecnología nos permite poder potenciar si nuestra estrategia es una estrategia enfocada en buscar nuevos clientes, se puede potenciar, se puede remunerar o incentivar esos nuevos usuarios de una forma superior a los ya recurrentes, ¿vale? De esa manera incentivaremos a los afiliados a que nos busquen ese nuevo usuario y a robar ese trocito de tarta a nuestros competidores. También se puede trabajar en la cesta media, ¿vale? Se puede remunerar por diferentes tipos de cesta media para, bueno, pues muchas veces no es lo mismo el margen que nos deja una cesta más bajita que una cesta más alta o que simplemente nuestro objetivo interno es incrementar esa cesta media porque está baja, ¿no? La tenemos baja. Pues de esa manera incentivamos que los afiliados nos busquen una cesta superior. También nos encontramos mucho que hay marcas que tienen marca blanca y pues la marca, ¿no? Entonces incentivan mucho esa marca blanca porque al final es lo que deja más margen o a lo que quieren mimar un poquito más. Entonces se puede compensar a los afiliados por tipología de producto, por categoría y de muchas otras maneras que nos permitan, como ya veis, lograr el objetivo indicado y que estamos buscando en ese momento. Esto también va muy en línea con esa adaptabilidad y esa flexibilidad que nos permite el canal, ¿no? Al final puede ser que ahora mismo nuestro objetivo está en únicamente incrementar ventas, pero más adelante busquemos el optimizar el catálogo de productos con diferentes tipos de comisiones. Vale, por resumirlo un poco todo, porque sé que es mucha información, pero bueno, básicamente el por qué yo considero afiliación una buena solución a esta situación es básicamente porque el riesgo que supone es muy bajo, ¿vale? Es decir, se pueden realizar inversiones complementarias, como ya hablábamos, a fijos, si es el deseo de la marca y en determinados momentos es posible para incrementar esa visibilidad en esos puntos clave, pues como fue, por ejemplo, el Día de la Madre
o como puede ser el Black Friday, ¿vale? Que nosotros en nuestro blog podéis encontrar bastante información porque nos tomamos muy en serio ese día y de mejorar siempre los resultados año tras año. Pero en líneas generales el modelo está enfocado a performance, ¿vale? Es decir, que el riesgo es bajo, puesto que si no hay venta no hay comisión. En cuanto a la escalabilidad, bueno, pues al final podemos crecer todo lo que queramos y más, como comentábamos, ¿no? Tenemos un gran alcance dentro de Awin, tenemos una variedad de afiliados que nos permiten el poder escalar esta estrategia y poder hacerla crecer todo lo que queramos y más, porque como comentábamos, tenemos una base de afiliados bastante amplia. Y no solo amplia, sino variada, ¿vale? Es decir, hay diversidad de acciones, diversidad de modelos, como hablábamos a la hora de recompensar a los afiliados. Y la tecnología nos permite el poder alinear en todo momento nuestros objetivos o nuestros deseos para complementarlos con el canal de afiliación. Nos aseguramos además de cubrir todo el proceso de compra del usuario, no nos dejamos ningún paso y podemos hacer zoom y foco en aquellos que más nos interese, como puede ser ahora el ejemplo del códigos de descuento y contenido que está destacando más en esta fase del COVID y es a donde los usuarios dirigen mucho más su foco y su atención o sus horas que se han visto incrementadas en estos momentos, ¿vale? Podemos hacer zoom en ello. Y luego, por supuesto, creo que queda tangente un poco la flexibilidad que nos permite todo el canal de ir adaptando, también con el acompañamiento, por supuesto, del equipo de Awin que está detrás en todo momento y siempre intentamos ir un paso por delante para proponer soluciones a los problemas que ya existen. ¿Vale? Y bueno, pues la medición que nos va a permitir el acceder a un business intelligence, a una data, nos va a permitir el tomar decisiones mucho más a largo plazo, que es importante como hablábamos, y mucho más meditadas. Y bueno, pues ahora nos queda la pregunta de ¿y ahora qué? Es una pregunta maravillosa y que he oído muchísimo, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora cómo enfocamos esto? Pues realmente no tengo la solución definitiva. Yo sí que os traigo una alternativa y una alternativa que cada vez más personas o más ejecutivos de e-commerce están planificando para incluir dentro de su estrategia digital, en concreto el 33%, según nos comentaba eMarketer. Pero también me gustaría, para contestar esta pregunta, recoger la frase inicial que os comentaba de Pablo Picasso, en la cual decía que la acción es la llave fundamental de todo éxito, porque al final creo que esta pregunta se resuelve bastante bien con esta frase, ¿no? Lo que está claro que no tenemos que hacer es quedarnos parados, hay que buscar alternativas rentables y hay que buscar alternativas que nos permitan adaptarnos y flexibilizar nuestro mensaje para conectar con los usuarios. Por eso creo y considero que afiliación puede ser esa llave, esa acción de la que hablaba Pablo Picasso. Y pues nada, solo dejaros unos takeaways que, bueno, he resumido ahora mismo, pero es ese pensamiento a largo plazo, el no quedarnos parados de verdad es súper importante. Responder a las necesidades de los usuarios, completar ese Customer Journey y enfocarnos a esos puntos en los cuales los usuarios están haciendo más foco y, por supuesto, buscar siempre esa flexibilidad y esa rentabilidad en todo lo que hacemos. Por mi parte, os dejo aquí también algunas noticias e información de mercados dentro del blog de Awin que con mucho mimo se encarga de realizar el equipo de marketing y que en todo momento tenéis acceso a ellos. Por aquí tenéis el Awin Performance Tracker, que es la data que hablábamos antes que sacaba el Power BI, donde nos indicaban qué productos estaban funcionando mejor, aunque bueno, yo os he hecho un breve resumen. Podéis consultarlo, podéis también seguirnos en redes sociales, tanto a mí como al equipo de Awin.
Y podéis, por supuesto, contactarnos, que estamos deseando escucharos, estamos deseando tener cualquier tipo de conversación con vosotros. De momento vamos a empezar por lo que ahora tenemos sobre la mesa, que son las preguntas y respuestas que os hayan ido surgiendo. Yo agradeceros muchísimo vuestro tiempo que me habéis dedicado y bueno, espero poder seguir hablando con vosotros. Cris, no sé si nos puedes ayudar con las preguntas. Sí, claro, de momento no tenemos ninguna. Vale, vamos a dar un segundito. Deciros que podéis comentar y el equipo de marketing, en este caso Cris, va a ir diciéndome las preguntas para que pueda daros respuesta. En cualquier caso, ya os digo, os invito a que nos escribáis si no surge ahora más adelante o si queréis cualquier estudio de consultoría o hablar con nosotros simplemente o darme el feedback de este webinar, que para mí pues, es súper importante también. Ya os comento, mi mail es angela.lopez@ewin.com, ¿vale? Para cualquier cosita. Bueno, os dejo por aquí también la slide de contacto para que podáis tomar nota. Bueno, yo creo que vamos a dar un par de minutitos para ver si alguien se anima a hacer una pregunta. Perfecto. También podéis aprovechar, si no tenéis preguntas como tal, podéis también aprovechar pues, para comentarme si os ha faltado algo del webinar y podemos ampliar información que necesitéis. Pues yo creo, Ángela, que no hay ninguna pregunta ni sugerencia. He dejado en preguntas y respuestas los enlaces al apartado que tenemos dentro de nuestra web con información sobre el Black Friday, como bien has comentado, y además he incluido el enlace al Performance Tracker sobre el coronavirus para que también pueda consultarlo la gente si así lo desean. Perfecto. Perfecto, y cualquier cosa, pues lo dicho, os invitamos a escribirnos por redes sociales o a través de los emails. Genial, pues damos por finalizado este webinar. Muchísimas gracias a todos vosotros por asistir y a ti, Ángela, por esta información tan valiosa. Nos vemos pronto. Un saludo.